La exploración o el diagnóstico es aquella que tiene lugar una vez que el niño empieza a presentar dificultades en su aprendizaje en relación a la lectura y a la escritura. Cabe mencionar que no todos los estudiantes presentan los mismos síntomas de la dislexia, pero sí hay algunos en común. Desde la escuela deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: integración del estudiante dentro del grupo de clase, reacción hacia el medio escolar, adaptación general, comportamiento y rendimiento. ¿Cuál es la percepción del nivel intelectual del estudiante y de las capacidades asociadas como déficit atencionales? Para diagnosticar a niños con dislexia se necesitan de especialistas, porque ellos al detectar ciertos problemas en ellos buscan la manera de cómo solucionar dicho problema y no aumentar las dificultades que estos niños tienen de poder aprender. Para que esta exploración o diagnóstico se pueda llevar a cabo, es muy importante tener en cuenta 3 ámbitos. El primero es el aptitudinal, el pedagógico y el psicológico. En el ámbito aptitudinal se concentran aquellas aptitudes específicas a nivel perceptivo y motriz, así como la atención, la concentración y la inteligencia. En el ámbito pedagógico son analizadas todas aquellas dificultades que el niño presenta tanto en la lectura, en la escritura y en la expresión. Por último, tenemos el ámbito psicológico, que en él se concentran todos aquellos factores emocionales por las que el niño tiende a pasar, ya sea en su formación o en su vida cotidiana, y esto repercute en su rendimiento escolar. Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí con la psicóloga Ana Karina Bautista en lo que es su consultorio, que se llama Genki, la cual también es maestra de universidad. Nos vamos a realizar un par de preguntitas y nos va a aclarar algunas dudas sobre el tema de la dislexia. Claro que sí, buenos días. Buenos días. Empezamos preguntándole ¿qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno en el desarrollo del lenguaje, particularmente lo que se refiere a la lectoescritura. Se manifiesta cuando se empieza a aprender a leer, escribir, que los niños empiezan a hacer los trazos, alteran el orden de las palabras, a veces alteran el orden de las letras y a veces las escriben en forma de espejos, letras y números. Y esas serían como las principales características de este trastorno. Puede ser de carácter hereditario. No hay como una certeza todavía, o por lo menos lo que a mí me ha tocado investigar, acerca del origen, pero uno de los factores que más se apuntan es que sea de carácter hereditario. ¿Y este problema cómo se puede identificar en un niño? Cuando empiezan a escribir, las primeras características es a través de los números o las letras, por ejemplo el 5 invertido, la D, la B invertida, el que confundan D y B cuando están, o sea, al pronunciarla ellos la leen bien, entonces ellos te leen becerro, pero cuando lo escriben ponen la D en lugar de la B, pero a la hora de leerlos ellos lo leen bien. Invertir los números, en lugar de escribir 17 pongan 71, por ejemplo. Esas son manifestaciones muy claras de que se está presentando el trastorno. Y por ejemplo, a esos pequeños cuando se les identifica y ya están en la escuela, ¿cómo se ayuda a que se integren a los grupos? Algo que tenemos que entender es que la dislexia puede ir como en un espectro amplio de algo muy simple hasta algo muy complejo que sea discapacitante para el niño. En cualquiera de los casos es importante hacer un diagnóstico con un especialista en lenguaje. No cualquier especialista puede hacerte un diagnóstico de dislexia. Pues tiene que ser un especialista, un experto en trastornos del desarrollo del niño, en aprendizaje o de especialista en lenguaje. Pues inmediatamente cuando nosotros identificamos que un niño tiene
o está presentando signos de dislexia, hay que enviarlo a evaluación psicológica para que el especialista nos diga en qué grado de problema o de profundidad se encuentra la problemática y se le pueda apoyar a los chicos a ir corrigiendo ese trastorno. Si se detecta en edades tempranas, cuando está comenzando la lectoescritura, es muy fácil que el niño supere o de alguna manera disminuya el progreso o la gravedad del trastorno. Entonces, no siempre se convierte en un problema en el aula, porque va a depender como del grado de dislexia que tengan, ¿no? Entonces, más que hablar como de integrar al niño al aula, primero tendríamos que ver qué tanto lo desintegra el tema de dislexia. A veces no nos damos cuenta, como el niño se porta bien, pasa desapercibido, nadie se entera que el niño tuvo dislexia. A veces es tan grave que no pueden aprender a leer y escribir. Entonces se distraen con facilidad porque se sienten frustrados, no logran lo que la maestra les pone en el aula, y va a ser así mientras no se corrija o se le dé la atención. Entonces siempre van a necesitar de un apoyo extraescolar, psicopedagógico, para que puedan ir desarrollando las habilidades de lectoescritura que requieren para el aula. La maestra deberá en el aula hacer adecuaciones curriculares, es decir, tanto en contenido como en formas de evaluación, como en tipo de trabajo, y requerirá hacer una atención personalizada con el niño, repito, dependiendo del grado de dislexia que tenga. Requerirá mayor o menor atención, pero entonces habrá que hacerse como ciertas adecuaciones a la forma de evaluar y de trabajar con los niños. Pero ¿y eso sería solo, o sea, es en general para el grupo o solo para el niño? Para el niño. Solo para el niño. Para los demás, o sea, como que tienen que tener dos clases para los diferentes niños. Un niño con un trastorno agudo de dislexia, haz de cuenta que es como una persona que habla inglés, que no entiende el otro idioma y que lo integras a un grupo regular o avanzado del otro idioma, ¿no? Es un niño que habla inglés y tú lo pones en un grupo avanzado de ruso. Entonces no entiendes nada. No se va a distraer porque no entiende nada. Pero es un grado agudo. Entonces requerirás enseñarle a lo mejor ir como muy despacio, no lo vas a poder evaluar igual que habla uno muy fluido a uno que habla despacio. Entonces tendrás que ir adecuando según sus habilidades, sus capacidades. Requerirás tener un puntaje especial, requerirás tener parámetros para que tú vayas midiendo realmente cuál es el progreso del niño. Aquí en estos casos no es si logró todos los aprendizajes académicos. En estos casos es si estaba en este nivel de aprendizaje en este mes, cuál fue su progreso. Y sobre ese progreso es que se tendrá que emitir una evaluación. Entonces por eso decimos que hay que hacer adecuaciones curriculares, tanto en evaluación como en contenidos, como en estilo de trabajo con estos niños. Y cuando ustedes se dan cuenta que hay un pequeño así en el grupo, ¿cómo es que se le avisa a los padres? ¿Cómo se les puede informar para que no lo tomen de mala manera? Los papás se dan cuenta, es muy evidente cuando el trastorno es severo o es discapacitante. El mismo papá se da cuenta que el niño no está aprendiendo o que no está logrando los objetivos. También es muy evidente en la forma en cómo hacen sus trabajos. En algunos casos el niño incluso escribe de espejo, ¿no? En lugar de escribir de izquierda a derecha, escribe de derecha a izquierda, y a veces puede ser tan agudo que escribe de derecha a izquierda y las letras al revés. Entonces es muy evidente. No es algo que el papá diga, ay, no es cierto, a mi hijo no le pasa, porque no es algo sugestivo, no es algo que pase desapercibido. Entonces aquí hay que apoyarle, hay que sugerirle a los papás que vayan con el especialista para que se haga el diagnóstico adecuado, y sobre el diagnóstico se trabaje en un conjunto, el papá, el maestro y el especialista, para poder fortalecer al niño. Este es un problema que debe de atenderse de manera multidisciplinaria y
en equipo. Entonces no es algo que vaya a lograr solo el maestro o que vaya a lograr solo el especialista o que el papá por sentarse a hacer la tarea lo vaya a corregir. Es algo que se tiene que atender de manera integral. Si no se atiende en alguna de las áreas, pues el niño es el que lo va a sufrir, ¿no? Sí, y por ejemplo, las personas que no saben o los papás que no conocen de ese problema, cuando se les dice cómo reaccionan o qué dicen sobre la dislexia. Para empezar, el maestro del aula no es el adecuado para nombrarla, pero sí le puede decir al papá: hemos estado observando que su niño tiene problemas para aprender, usted se habrá dado cuenta en esto. Con las evidencias de las calificaciones, con las evidencias de los exámenes, se le puede hacer la sugerencia al papá que vaya con el especialista para identificar cuál es la razón por la que no está aprendiendo. El maestro no puede de ninguna manera decir tiene dislexia, porque eso ya es un diagnóstico. Y para llegar a ese diagnóstico se requiere de estudios especiales, hay pruebas especiales para identificar si verdaderamente es el trastorno o si solamente es un mal hábito de aprendizaje. ¿Sale? ¿Y desde qué edad se empieza a notar esto? Cuando comienzan la lectoescritura. Preescolar, primero de primaria, ahí es donde empezamos a detectarlo. Y es un muy buen momento para dar un tratamiento adecuado y que eso no evolucione. Y ahí, por ejemplo, en algunos casos se confunde la dislexia con otros problemas. O sea, ¿cómo se le...? La integralidad cruzada, por ejemplo, eso es una característica en donde no terminamos de identificar cuál es la derecha y cuál es la izquierda y solemos a veces cambiar las cosas de lugar. Ese podría ser un trastorno con el que se confunda. Sin embargo, también hay como sus niveles, ¿no? Y ahí es donde se diagnóstico. Por eso hay que hacer un diagnóstico, porque no sabes si es una lateralidad cruzada o si es dislexia. ¿Y cuándo se empiezan a notar las mejorías en un pequeño? Pues depende del niño, depende ¿Del tipo? la perseverancia, la disciplina, la atención con la que se esté atendiendo el problema. Porque este no es un tema que vayas a una o dos terapias y se resuelva. Es un tema que tienes que estar continuamente, mientras el niño esté en el trabajo de la lectoescritura, deberás estar corrigiendo, reforzando, por decirlo así, toda la primaria. Es un trabajo de toda la primaria. Y dependiendo de lo agudo que sea o de lo severo que sea la dislexia, requerirá mayor o menor acompañamiento. Bueno, pues de mi parte esas serían todas las preguntas que tenía. Las dudas ya me las aclararon, no sé si tenga algo más que comentar. Pues yo creo que no. Pues muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerla pronto. Bueno, quiero decir, ojalá y coincidamos por ahí en alguna materia. Gracias.